Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 443. El lugar de las negociaciones terminó estando muy lejos en el Grand Hyatt Hotel, que es después de todo uno de los hoteles más lujosos de Chujian y ha llevado a cabo muchas reuniones importantes. Una negociación comercial de esta escala no es nada para el Grand Hyatt Hotel. Las negociaciones comenzaron bien y, como muestra de la importancia que se les atribuye, se envió directamente al vicepresidente de la empresa para negociar el negocio de cooperación. Pero el contenido principal de las negociaciones. Algunas de las cosas clave o profesionales no estaban claras para Jian Bao, por lo que tuvo que preguntarle a Ye Junji en un susurro antes de que pudiera resolverlas. Todo parecía ir bien, tanto que pronto llegó el momento de que ambas partes se prepararan para la firma del contrato. Tan pronto como se firmara el contrato, la cooperación finalizaría y una piedra enorme en los corazones de Jian Gao y Ye Junji parecería haber caído. Pero justo cuando se habían impreso los términos del contrato. Cuando fue entregado al negociador de la otra parte, el teléfono móvil de la otra parte sonó de repente. Lo siento, es nuestro jefe en el teléfono, yo tomaré una llamada primero. La otra parte dijo con una cara de disculpa. Solo está respondiendo una llamada. No había nada de qué avergonzarse. Ya fuera Jian Gao o Ye Junji, a la burla presionada no le importó. Semi-invitado. Ye Junji sonrió y gesticuló. Está bien. La otra parte sonrió y asintió con la cabeza, levantándose apresuradamente y caminando hacia un lado para levantar el teléfono. Pero pronto, un toque de sorpresa apareció en el rostro del negociador. ¿Qué? Señor Fu, ¿qué quiere decir con eso? Ya ha llegado a este punto, usted. Inmediatamente después, la voz silbante de la otra parte parecía provenir del teléfono. El vicepresidente a la negociación no pudo hacer más que suspirar y colgar el teléfono con una mirada abatida en su rostro, y regresó a su asiento. Pero no se sentó, sino que ordenó brevemente sus cosas, hasta el punto de que el bolígrafo dorado que acababa de colocar y que iba a usar para firmar el contrato estaba metido en su bolsillo. Esta acción realmente confundió un poco a Jian Gao y Ye Junji. ¿Qué era esto? Señor Chen, ¿qué está haciendo? Ye Junji se levantó apresuradamente y preguntó, mientras ella ya estaba frunciendo el ceño con fuerza en este momento, una sensación ominosa parecía estar envolviéndola lentamente. La otra parte miró a Ye Junji. La expresión de su rostro parecía incomparablemente abatida. Suspiró y dijo. Señorita Ye, lo siento mucho, este contrato de hoy, es posible que no pueda firmarlo. Las palabras de la otra parte fueron tan frías que las bocas de Jian Gao y Ye Junji se abrieron de par en par en estado de shock. ¿No más fichajes? ¿Por qué? Ye Junji preguntó sorprendida. ¿No acabamos de negociar todos los términos y condiciones? Y, a petición suya, también hemos hecho un gran grado de concesiones y ahora está diciendo que no firmará. Ye Junji simplemente estaba en llamas, lo que más odiaba eran las personas que no cumplían su palabra. Jian Gao también parecía sorprendido, después de todo, justo ahora ambas partes habían negociado, y parecía que durante el proceso, no hubo muchos altibajos. ¿Cómo podían de repente decir que no firmarían? ¿Hay algún problema? Si lo hay, podría haberlo planteado conmigo y podríamos habernos sentado y resolverlo de nuevo. Jian Gao dijo en un tono serio. Directamente, no firmes, así que, no parece muy bueno, ¿verdad? Jian Gao dijo esto para advertir a la otra parte que no hiciera las cosas de manera demasiado implacable. Después de todo, un segundo fue una cara agradable. Pero el esfuerzo de contestar una llamada telefónica y luego poner la otra mejilla, chicos, parece demasiado poco ético, ¿verdad? Jian Gao no se atrevió a hablar con demasiada dureza. Después de todo, la única empresa de equipos de ingeniería en toda la provincia que está calificada para emprender el proyecto en el sur de la ciudad, aparte de la familia Ire, es con la que habló. Si algo le vuelve a pasar a esta empresa, será una gran pérdida para el proyecto City South. Después de todo, sin algunos equipos de ingeniería avanzados, muchos proyectos no se pueden hacer y, al final, el retraso será el cronograma. Y una demora de un día significaría que estaría fuera de su bolsillo por nada.
Al final, el único que soportará la pérdida será él mismo. Jian Hao parecía sentir que la otra parte contaba deliberadamente con él. Después de todo, las conversaciones anteriores fueron buenas, y luego, de repente, dijeron que no firmarían. Entonces, ¿cómo se veía que la otra parte estaba tratando de aprovecharse deliberadamente de él? La otra cara de la moneda no solo es buena, sino también buena. Pero ahora que las cosas han llegado a un punto crítico, en lugar de dejar el proyecto paralizado y sufrir la pérdida de varios millones de dólares cada día, prefiero darle a la otra parte un poco de edulcorante. Sería mejor darle a la otra parte un poco de edulcorante, para que pueda trabajar por sí mismo en paz. Era solo que la suposición de Jian Hao no parecía ser precisa. Porque después de decir estas palabras, el negociador de la otra parte simplemente negó con la cabeza con impotencia. Jian Shao, no hay ningún problema. Para ser honesto, acabo de recibir una llamada telefónica de nuestro jefe, y él fue quien dijo: este contrato, no podemos firmarlo contigo, ya que por la razón exacta, oye, ya no lo sé. Este vicepresidente tiene una cara triste. Después de todo, en su opinión, esto es claramente un gran pastel frente a él, invirtiendo miles de millones o incluso decenas de miles de millones de cuentas. Digamos que no lo acepte. La pérdida sería incalculable. La otra parte exhaló un suspiro. A Jian Hao y Ye Yunjie, dijo con una cara de disculpa. En realidad, no puedo entender por qué es así. Cuando la otra parte dijo esto, dejó a Jian Hao un poco desconcertado. Era negociador, vicepresidente de la empresa, ni siquiera sabía por qué se terminaron las negociaciones. Esto fue realmente un poco irracional, ¿no? Ye Yunjie incluso se rió sin escribir, como si pudiera ver a través de los trucos de la otra parte, y dijo con frío desdén: vamos, no creas que no sé qué medicina estás vendiendo en tu calabaza, pero puedo decirlo. Usted de manera clara y comprensible que si unilateralmente quiere chantajearnos con esto y quiere subir el precio maliciosamente, lo siento, tampoco lo aceptaremos. En opinión de Ye Yunjie, parecía que la verdad ya estaba claramente declarada y no habría una segunda posibilidad. Para ser sincero, este tipo de situación, se había encontrado con muchas cosas en el pasado cuando estaba cerca de Shen Aoting. Pero tan pronto como ella dijo esto, el negociador de la otra parte tenía una mirada inocente en su rostro. Se apresuró a decir: señorita Ie, escuche mi explicación, realmente no es así, no se preocupe, volveré y le preguntaré a nuestro antiguo jefe. Exactamente qué salió mal, definitivamente le daré una respuesta como tan pronto como sea posible, pero estoy seguro de que este asunto ya no es como usted piensa que es, señorita Ie. La otra parte también parecía ser muy inocente. Después de todo, esta llamada de su propio jefe fue realmente demasiado repentina, sin mencionar a Ye Yunjie y Jian Hao, incluso él se sintió sorprendido e incluso abrumado. Sin embargo, Ye Yunjie no le creyó a la otra parte a medias y simplemente dijo con indiferencia: bueno, entonces, ¿puedes darme una explicación razonable ahora? ¿Por qué no firmaste el trato cuando estaba bien negociado? Ahora tengo serias dudas sobre la credibilidad de su empresa. También lo comprobaré más tarde. Si es realmente como dije, entonces lo siento, usaré todas las conexiones que pueda usar para bloquear su empresa. Yo, Ye Yunjie, haré lo que diga. Después de que terminó de hablar, Ye Yunjie no le dio a la otra parte la oportunidad de explicarse y le dijo a Jian Hao: joven Jian, vámonos. Porque Ye Yunjie sabía muy bien que si continuaba quedándose aquí, no sería de ninguna utilidad, y solo haría que la otra parte sintiera cada vez más que no podía dejar su compañía, sino que alimentaría su ira. En cuanto a la afirmación del vicepresidente de que no sabía nada, era casi imposible. Él era el vicepresidente de la empresa, y si las decisiones importantes de la empresa se tomaban sin su presencia, las decisiones serían ilegales de alguna manera. Ye Yunjie había estado con Shen Aoting durante tantos años, conocía muy bien este punto. Sin embargo, una vez que Ye Yunjie dijo esto, el vicepresidente de negociaciones de la otra parte se puso nervioso de inmediato y se apresuró a avanzar para calmarse, diciendo: señorita Ie, Jian Shao, ustedes dos no se enojen, no se preocupen, yo
Llamaré de nuevo a nuestro gerente general Zoom y le pediré una aclaración. Capítulo 444. Mientras hablaba, el vicepresidente sacó apresuradamente su teléfono móvil y se preparó para hacer una llamada. Pero casi al mismo tiempo, la puerta de esta habitación se abrió de repente y luego una voz entró con ella. No hay necesidad de llamar. Inmediatamente después, todas las personas en la sala voltearon sus miradas al unísono. Una vez que vio a la persona, el vicepresidente no pudo evitar quedarse paralizado un poco, ya que no conocía a la otra parte. Sin embargo, se sintió un poco familiar. Jiang Gao y Ye Junjie, por otro lado, estaban atónitos en este momento, porque las personas que empujaron la puerta no eran otras que Chu Zengting y Chu Yuan. ¿Por qué están aquí, chicos? ¿Quién los dejó entrar? Lárguense. El rostro de Ye Junjie inmediatamente se volvió sombrío mientras regañaba con voz severa. Sin embargo, el padre y el hijo de la familia Chu no se tomaron esto a la ligera, sino que sonrieron, pasaron por alto a Ye Junjie y se acercaron al negociador. Sonriendo, le dieron una palmada en el hombro a la otra parte y dijeron: no hay necesidad de salir corriendo primero, siéntese primero. Habiendo dicho eso, el padre y el hijo de la familia Chu no esperaron a que los demás reaccionaran. En cambio, se sentaron en las sillas frente a ellos. Por la repentina aparición de estas dos personas, realmente sorprendió a Jiang Gao y Ye Junjie. Especialmente Jiang Gao, podía recordar que la familia Chu había sido expulsada del proyecto City South por él mismo antes, y que la empresa de la familia Chu también había encontrado grandes dificultades y era casi seguro que estaría en bancarrota. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? Después de no verse durante unos días, no solo estos dos padres e hijos de la familia Chu no parecían estar bien, sino que, por el contrario, todos se miraban a sí mismos con un poco de presunción en la mirada. Hermana Ire, dígale a Kiao-san que entregue a los guardias de seguridad y los apague por mí. Jiang Gao dijo con frialdad. Ye Junjie dio una pista y luego estaba a punto de sacar su teléfono móvil para hacer una llamada. Pero en ese momento, Chu Yuan agitó su mano hacia Jiang Gao y dijo con una sonrisa: no, ¿qué pasa con la naturaleza apresurada? Sé que no quieres vernos como padre e hijo, pero incluso si quieres echarnos, tienes que esperar a que terminemos nuestras palabras, ¿verdad? De lo contrario, ¿no quieres hablar de cooperación? ¿Hablando de cooperación? ¿De qué puedo hablar contigo? Jiang Gao se rió con frialdad y replicó rotundamente: tu familia Chu ha sido incluida en la lista negra por el proyecto City South. ¿De qué tipo de cooperación tengo para hablar contigo? No eres bienvenido aquí. Vete ahora, o no me culpes. Por ser descortés. Jiang Gao no fue en lo más mínimo educado al dar la orden de expulsión. Por el contrario, el padre y el hijo de la familia Chu todavía no escuchaban la hora y estaban sentados pacíficamente en sus sillas. Jaja, no seas tan gruñón, lo he dicho todo, estoy aquí para hablarte sobre la cooperación hoy. Chu Yuan dijo con una sonrisa. ¿Cooperación? Oh, ¿crees que eres digno? Ya tengo una empresa con la que trabajar aquí, así que por favor no te pongas en ridículo aquí. Ye Junjie dijo rotundamente. Cuando tu familia Chu fue expulsada del proyecto City South, entonces estabas destinado a no tener nada que ver con el proyecto City South por el resto de tus vidas. ¿Estás aquí para luchar por él? ¿Te estás poniendo en ridículo? ¿Hacer el ridículo? Chu Zengting, que había estado sonriendo hoscamente y en silencio a un lado, finalmente habló, pero su tono carecía de una pizca de desdén. ¿Tienes una empresa asociada ahora? Oh, hasta donde yo sé, parece que tu cooperación no es buena. Va bien, ¿verdad? Obviamente, la aparición del padre y el hijo de la familia Chu debe haber sido con algún propósito en mente. Y la aparición de los dos también hizo que Jiang Gao y Ye Junjie sintieran un poco de inquietud. Y lo que Jiang Gao sintió curiosidad fue cómo sabían que las negociaciones no iban bien. Fue difícil no hacerlo. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Y cuál es el propósito de tu venida aquí? Ye Junjie de repente preguntó con frialdad. No me gusta andar por las ramas, solo di lo que tienes que decir.
Chu Zengting se rió y aplaudió, habiendo perdido hace mucho tiempo la lamentable energía de su anterior arrodillamiento ante Jian Hao en una amarga súplica. Dijo. Doloroso, me gusta doloroso, entonces, lo diré directamente, estamos aquí hoy, de hecho para hablar de cooperación, nuestra condición es, en el futuro, después de la finalización del proyecto del sur de la ciudad, nuestro Chu la familia debería quedarse con el 50% de las acciones. Y... Antes de que Chu Zengting pudiera terminar sus palabras, Ye Yunji resopló con desdén, obviamente estaba divertida y disgustada por las palabras de Chu Zengting. Se sintió divertida y también disgustada. De hecho, después de la finalización del proyecto del sur de la ciudad, el lado de Jian Hao establecería una empresa inmobiliaria. Para entonces, esta empresa, con el proyecto City South, también saltaría para convertirse en la empresa más grande de Chujian, con un valor de mercado que podría superar los 10.000 millones. Y de acuerdo con las palabras de Chu Zengting, ni siquiera ha dicho lo que puede hacer, y simplemente viene y quiere tomar la mitad de sus 10.000 millones de dólares en activos. ¿Este hombre está loco? ¿Ha salido sin su medicación? Por favor, ve al hospital si estás enfermo. No hables loco aquí. Ye Yunji resopló y se echó a reír. ¿De verdad no tienes miedo de que la gente se ría de ti? ¿Dándote la mitad de las acciones? ¿Sobre qué base? Oh, sobre la base de que te arrodillaste frente a Jian Shao y suplicaras misericordia en el primer lugar. Este era un asunto triste a los ojos de Chu Zengting, e incluso pensó que nadie mencionaría este asunto por el resto de su vida. Pero sucedió que Ye Yunji se levantó y lo pateó de nuevo. ¡Qué abominación! Originalmente, Chu Zengting todavía estaba lleno de sonrisas, pero se volvió sombrío. Resopló con frialdad. ¿Sobre qué base? Simplemente sobre la base de que sin mi familia Chu, su proyecto City South no habría podido seguir adelante en absoluto. Chu Zengting golpeó violentamente la mesa. Parecía que estaba desahogando toda su ira e insatisfacción de antes. Pero incluso con lo que dijo, sus palabras, en los corazones de Ye Yunji y Jian Hao, seguían siendo solo palabras locas y palabras soñadas. Olvídalo, hermana Ire, no hay necesidad de seguir desperdiciando palabras con una persona así. Jian Bao se levantó, listo para irse, y finalmente le dijo al vicepresidente que había venido a negociar. Señor Chen, tal vez no nos comunicamos bien sobre algunos asuntos entre nosotros, creo que debería regresar y comunicarse correctamente nuevamente. Nos iremos primero, hablaremos de nuevo otro día. El vicepresidente de la negociación respondió, asintió con una cara de disculpa y estaba a punto de despedirse de Jian Yao cuando escuchó a Chu Zengting al otro lado decir. ¿Negociación? Oh, no creo que haya necesidad de negociar más. ¿No les acabo de decir que el contrato para el proyecto del sur de la ciudad no se va a firmar y que la cooperación también se termina? Chu Zengting intervino enfadado, lo que realmente molestó un poco al vicepresidente. Después de todo, esta fue una negociación importante entre dos grandes empresas. Ya fue bastante grosero que dos de ustedes, miembros de la familia Chu, entrarán. Ahora, incluso para decirle esas cosas, ¿estáis enfermos? El vicepresidente de negociaciones ya se quejaba por una llamada telefónica de su jefe, que hizo volar el gran proyecto que estaba a su alcance. Ahora que había aparecido de repente otro Chu Zengting, por supuesto que no sería cortés. Si no se atreviera a decirle nada a Jian Hao y a su propio jefe, ¿no se atrevería a decirte nada? El vicepresidente de negociaciones miró a Chu Zengting y lo regañó severamente. Por favor, cierra la boca. ¿Qué tiene esto que ver contigo? ¿Quién eres? Un montón de lunáticos, sin ley. Las palabras de este vicepresidente no dejaron ninguna falta de entusiasmo en Chu Zengting, y sus palabras parecían llevar un cuchillo mientras atacaba a Chu Zengting. Esto hizo que Chu Zengting se enojara, mirando ferozmente a la otra parte y dijo furiosamente. ¿Qué soy? HMPH, pronto te haré saber qué, exactamente, soy. Con las últimas palabras, Chu Zengting habló con una sola palabra, rechinando los dientes. Y en ese momento, Chu Yuan, que estaba a un lado, también dijo con disgusto. Papá, ¿qué estás hablando con este tipo de persona?
Solo despídelo, maldita sea. ¿Qué tipo de persona crees que eres realmente? ¿Cómo te atreves a hablarnos en ese tono? ¿Despedido? Las palabras de Chu Yuan no pudieron evitar hacer que las pocas personas presentes se congelaran levemente por un momento. Al final, fue el vicepresidente quien miró a Chu Yuan con una sonrisa fría en su rostro y dijo con desdén: ¿Despedirme? ¿Oh, hablas en serio? ¿Puedo preguntar qué eres? En opinión de la otra parte, las palabras de Chu Yuan eran pura locura. Este padre y su hijo eran simplemente dos locos, quienes se tomaban a sí mismos. Pero Chu Yuan soltó una risa cómplice y, mientras sacaba un objeto de su bolsillo, dijo: Pronto les haré saber quién soy. Capítulo 445. Pronto, Chu Yuan sacó una cosa parecida a un documento de su bolsillo, la golpeó violentamente sobre la mesa y le dijo al vicepresidente de negociación de una manera condescendiente: Le anuncio que de ahora en adelante, está despedido. ¿Y quién te crees que eres? ¿El jefe de nuestra empresa? ¡Qué risa! Originalmente pensando que Chu Yuan todavía estaba hablando loco esta vez, el vicepresidente de negociaciones primero se rió fríamente. Luego, su mirada no pudo evitar mirar con curiosidad el documento que Chu Yuan había abofeteado sobre la mesa, e inmediatamente todo su rostro se puso rígido en la expresión. ¿Cómo es esto posible? Este vicepresidente de negociaciones miró el documento sobre la mesa con una cara horrorizada. De repente se puso incomparablemente nervioso mientras avanzaba apresuradamente, agarraba el documento y lo miraba una vez. Solo con esta mirada, la expresión de sorpresa en su rostro no solo no disminuyó a la mitad, sino que su rostro se volvió cada vez más azul hierro. Su expresión parecía ser como si hubiera visto algo horrible, y un miedo infinito se filtró de sus pupilas. Fue en este momento. Chu Yuan no pudo evitar sonreír y le dijo con orgullo a ese vicepresidente: ¿Qué te parece? ¿Sabes quién soy ahora? HMPH, soy tu padre. Es alguien con quien no puedes permitirte el lujo de meterte. Cuando terminó de hablar, Chu Yuan le arrebató el documento de la mano a la otra parte y lo colocó respetuosamente en la mesa de conferencias frente a él. Luego se burló y le dijo a Jian Bao: Vamos, continuemos la negociación. Ahora esta negociación ha terminado. Nada que ver con esta persona. Las palabras de Chu Yuan realmente hicieron que Jian Gao y Ye Yunjie se congelaran. Ambos se miraron, revelando una mirada de aparente comprensión. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era exactamente lo que acababa de ver este vicepresidente? ¿Por qué todo su rostro cambió después de mirar esa cosa? Señor Chen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ye Yunjie de repente llamó en voz baja a esa vicepresidenta de negociaciones, con una mirada curiosa en su rostro. Ese vicepresidente de negociación tenía una mirada perdida en su rostro y no pudo evitar suspirar profundamente. Miró a Ye Yunjie y suspiró: Señorita Ye, lo siento, me han despedido, así que es posible que ya no pueda negociar contigo. No hay nada más que pueda hacer. Después de decir las palabras, ese vicepresidente no pudo evitar negar con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación. Fueron solo sus palabras las que hicieron que Ye Yunjie, que estaba perpleja y confundida, se sintiera perdida. ¿Cómo podría ese Chu Yuan realmente despedir a esta persona con solo una palabra? Esta persona es el vicepresidente de la empresa al menos el jefe del grupo, o el presidente de la junta puede despedirlo para que sea eficaz, ¿no? ¿Cómo pueden las palabras de Chu Yuan? De repente, como si pensara en algo, Ye Yunjie sacudió la cabeza y miró el documento en la mesa de conferencias, y de repente se sorprendió. ¿Podría ser que? Ye Yunjie quería decir algo pero no pudo evitar apretar los dientes, pensando que realmente no podía ser así, ¿verdad? Eso no está bien. Su familia Chu ya está muy endeudada. ¿Cómo podría serlo? Murmuró Ye Yunjie con una pequeña voz a un lado. Su rostro parecía tener una expresión algo nerviosa. Mientras que Jian Hao en el costado todavía se sentía nublado y parecía entender. Hermana Ire, ¿qué pasa? ¿Sabe algo? Jian Hao preguntó con curiosidad. Ye Yunjie no pudo evitar negar con la cabeza. Suspirando, dijo:
Joven Jiang, las cosas parecen haberse vuelto complicadas. Sospecho que esta familia Chu ha adquirido esa empresa de equipos de ingeniería. ¿Qué? Jiang Yao también se sorprendió por el sonido de sus palabras y dijo incomparablemente conmocionado. ¿Cómo es esto posible? ¿No usaste ya tus conexiones para poner a la familia Chu al borde de la bancarrota antes? Su cadena de capital está rota, y los bancos y los deudores los están buscando, así que ¿cómo es posible que vuelvan a adquirir esa empresa? Y, las cejas de Jian Bao se levantaron de inmediato, como si realmente no pudiera pensar en qué parte del problema había surgido. Jian Bao luego preguntó. ¿Y no es esa empresa un tercio más grande que la empresa de la familia Chu, tanto en términos de valoración como de tamaño de la empresa? Si la familia Chu quisiera tragarse una empresa así, al menos tendrían que tener varios cientos de millones en efectivo para pagarlo, pero, no, es imposible, y Yunji entrecerró los ojos. Mirando profundamente a Chu Yuan y Chu Zengting, por supuesto que sabían que todo esto era poco probable, pero había una segunda explicación más razonable. Ustedes los adquirieron, ¿no? Repentinamente. Y Yunji preguntó esto directamente, y sin la menor vacilación, como si ya hubiera concluido este asunto. Y Jian Yao también miró apresuradamente a Chu Yuan y Chu Zengting con una expresión incomparablemente seria. Chu Zengting y Chu Yuan se miraron y sonrieron, de repente aplaudiendo y riendo. Efectivamente, la señorita Yi es realmente inteligente, adivinó lo que estaba pasando de una vez. Jaja, Chu Zengting admitió directamente este asunto, pero Ye Yunji no estaba en lo más mínimo feliz en su corazón. Esto fue una maldita pesadilla. Ye Yunji olfateó y miró a Jian Bao, solo para descubrir que Jian Yao también la estaba mirando. De hecho, ambos sabían muy bien en su corazón que era hora de que no se rieran a carcajadas. Porque dentro de la provincia, además de la empresa de la familia Chu, solo existía esta empresa de equipos de ingeniería que podía utilizarse para el proyecto City South. Otras empresas no estaban suficientemente calificadas o eran demasiado pequeñas para emprender muchos proyectos. Originalmente, tanto Jian Yao como Ye Yunji sintieron que esta compañía ya era algo seguro para ellos. Sin embargo, no esperaban que este cambio se produjera de forma tan repentina, y la gravedad del asunto era mucho más aterradora de lo que habían imaginado. Obviamente, después de que la familia Chu hubiera adquirido esta empresa, no habría empresas de equipos de ingeniería más adecuadas para elegir en toda la enorme área del proyecto sur de la ciudad. Y si fueran de otros lugares más distantes, entonces el costo aumentaría mucho y los equipos de ingeniería grandes, ya sean transportados o despachados, tomarían demasiado tiempo. E incluso si se puede negociar una empresa desde fuera de la provincia, entonces el tiempo transcurrido en medio de la negociación y tira y afloja. Agregue a eso el tiempo que lleva transportar el equipo, y pueden pasar meses. Para un proyecto como este, el costo podría ser de millones por día. Los meses de retraso por sí solos podrían ser un gasto enorme. Ya sería una gran cantidad de dinero. Obviamente, la familia Chu había adquirido esta empresa, y qué movimiento sutil fue este movimiento. Sorprendentemente un paso había estrangulado la garganta de Jian Bao. Lo hizo incapaz de moverse. No es de extrañar que este padre y su hijo parecieran presumidos desde el momento en que entraron, resultó que habían planeado todo esto. Fue en este momento. Chu Yuan habló de nuevo, la expresión de su rostro se volvió cada vez más pomposa y abierta, e incluso cruzó los pies directamente sobre la mesa de conferencias. ¿Qué te parece? ¿Lo has pensado bien ahora? ¿Podemos continuar nuestras negociaciones? Y Yunji miró a Jian Bao, con el ceño fruncido. En un momento como este, solo podía dejar que Jian Yao tomara una decisión, porque la situación ya era obvia. Hablar con la familia Chu sobre la cooperación o rechazar al otro lado. Y para hablar con la familia Chu, casi sin siquiera pensar, antes de que Jian Yao humillara las palabras y acciones de la gente de Chu Jian, el padre y el hijo de la familia Chu no dudarán en devolverlo, y seguramente lo será varias veces, decenas de veces. Espalda. Pero si no lo hacen, las consecuencias son obvias.
El proyecto está temporalmente en suspenso y buscarán empresas de equipos de ingeniería calificadas en áreas cercanas como una aguja en un pajar. Pero es fácil encontrarlos, pero es una cuestión diferente si pueden o no formar una sociedad de inmediato. Si la otra parte conoce su situación actual, la usará como moneda de cambio para aumentar deliberadamente el precio y reducirlo en la mesa de negociaciones. Si no tiene otra opción, tendrá que resignarse a su destino. De todos modos, en este momento, parece que Ye Junhye ya ha visto el futuro sombrío y accidentado de este proyecto al sur de la ciudad. Miró a Jian Yao con una expresión sombría y preguntó en voz baja. Jian Shao, ¿qué crees que deberíamos hacer? Capítulo 446. Jian Bao, por supuesto, también entendió que incluso si Ye Junhye no le dijera los pros y los contras de este tipo de cosas, aún sabría mucho al respecto. La otra parte se había aprovechado de sus propias 7 pulgadas para venir aquí. Jian Bao bajó la cabeza y reflexionó por un momento, miró a Ye Junhye y luego miró a Chu Yuan, antes de hablar. Habla, sobre cómo piensas hablar. Jian Bao sabía eso en este tipo de ocasiones en las que la gente tenía la iniciativa, con el carácter de Chu Yuan. No se dejaría ir. Pero Jian Bao entendió que no tenía otra opción. Cuando las cosas llegaron a un punto crítico, fue una opción de posiblemente ser humillado y que el precio subiera deliberadamente, e ir a por la familia Chu con el labio superior rígido. O eliges rechazar categóricamente a la familia Chu, permitiéndote conservar un sentido de orgullo, y luego ir a buscar la próxima compañía de equipos de ingeniería como una aguja en un pajar, nuevamente con la incertidumbre, entre los dos, Jian Hao parecía no tener más remedio que endurecer la cabeza e ir por la familia Chu. Incluso si el otro lado los humillara 100 veces más de lo que ellos mismos lo harían. Devolviendo la humillación que les había dado antes, eso no podía evitarse. Después de todo, pase lo que pase, siempre que la familia Chu pudiera enfrentarse con dificultades, la construcción del proyecto sur de la ciudad podría continuar y no habría necesidad de arriesgarse a una gran incertidumbre por sí mismo. Había llegado el momento de buscar otra compañía. Jian Hao miró a Ye Junhye, quien suspiró en silencio. Estaba claro que ella también entendía la difícil situación de Jian Bao, pero no había nada que pudiera hacer al respecto de todos modos. Este era el destino y, lamentablemente, el propio destino estaba, en este momento, en manos de otros. Al escuchar las palabras de Jian Bao, Chu Yuan sonrió y respondió. Acabo de decir me das la mitad de las acciones del proyecto del sur de la ciudad, y lo contaremos como un trato, ahora nuestra familia es la ingeniería más grande. Empresa de equipos en la provincia, e incluso en toda la región, si me lo prometen, les garantizo que haré un buen trabajo con este proyecto del sur de la ciudad. Desvergonzado. Jian Yao tenía algo de ira en su corazón y directamente respondió con frialdad. Estás soñando, despierta, hablo en serio sobre los negocios. El repentino estallido de hostilidad de Jian Hao realmente sorprendió un poco a Chu Yuan. No esperaba que, habiendo llegado a tal punto, Jian Hao todavía se atreviera a tratarse a sí mismo con esa actitud, sin un atisbo de sumisión. Aún no estás convencido, ¿verdad? Entonces creo que no vas a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. Solo espera y mira. Chu Yuan de repente se rió, miró a su padre y se burló. Jaja, por supuesto que estaba bromeando hace un momento, sé que no puedes aceptar ese tipo de condición, entonces está bien, hablemos de la condición correctamente. La verdad es que también sé que los negocios tienen que ver con la armonía y la riqueza, en realidad no quiero que nuestra relación sea demasiado rígida, después de todo, tú estás en esto por el dinero, yo también estoy en esto por el dinero, solo cuando todos usamos nuestras fuerzas juntos, podemos cooperar y ganar juntos, ¿verdad? Las palabras de Chu Yuan fueron muy agradables, pero inmediatamente después cambió sus palabras y, en sus palabras, cambió su sabor abruptamente. Oh, pero también lo sabes, antes debido a tu decisión, nuestro Chu Jian casi se metió en el abismo de la perdición, en ese momento mi padre incluso se arrodilló y te suplicó perdón. Mientras hablaba, los ojos de Chu Yuan no pudieron evitar mostrar una pizca de odio mientras miraba a Jian Hao y continuaba. Eso es dignidad. Como hombre, ¿hay algo que sea más importante que la dignidad?
El dinero es ciertamente importante, pero en comparación con la dignidad, es inútil. Después de todas estas palabras, dilo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Jian Gao dijo de una manera aparentemente tranquila. Pero en este momento, ¿cómo podría Jian Gao estar tranquilo? En su corazón, las olas habían sido impactantes durante mucho tiempo. Había sido atacado por la familia Chu, y poder hablar con calma con la otra parte aquí ya era algo que se había obligado a hacer para reprimir su ira. Era aún más consciente de que Chu Yuan había dicho tanto, pero lo más importante es que aún no había comenzado. Chu Yuan resopló y se rió de sus palabras. Doloroso, realmente doloroso, entonces, seré directo, ahora no tienes más remedio que hablar con nuestra familia Chu sobre la cooperación, y puedes estar seguro, soy una persona que no aprovecharé el fuego. El esquema de cooperación, y los términos del contrato, seguirán siendo como se discutió antes, no seré más de un pago, y no les pediré ni un centavo más. G. ¿Serías tan amable? Jian Bao se burló, su corazón simplemente no creía las tonterías de Chu Yuan por centésima vez. Chu Yuan le dio a Jian Bao una mirada en blanco y dijo: lo crea o no, mis palabras están aquí de todos modos. Por supuesto, no estoy exento de condiciones. Sabía que ese era el caso. Jian Bao dijo con indiferencia. He estado esperando durante mucho tiempo, ven y di tus condiciones. Chu Yuan asintió con la cabeza, se encendió un cigarrillo para sí mismo, se levantó de su silla y miró a Jian Bao, lo acabo de decir. Hiciste que nuestra familia Chu perdiera toda su dignidad antes, así que lo que quiero es simple, eso es para ti, devuélvemelo. En cuanto a cómo devolverlo, Chu Yuan sonrió con malicia, un toque de astucia brilló en la esquina de sus ojos, señaló sus pies y dijo: antes de que mi padre se arrodillara ante ti y te suplicara, ahora, también quiero que te arrodilles ante mí y me ruegues. Con las últimas palabras, Chu Yuan habló con una voz poderosa. Estaba lleno de ira. Cuando Jian Gao había expulsado a su familia Chu del sur del proyecto de la ciudad y había puesto a la familia Chu al borde de la bancarrota, había prometido que algún día haría que Jian Gao devolviera lo que había perdido con interés. Haría que Jian Bao se arrodillara a sus pies y suplicara misericordia. Y Chu Yuan todavía sentía en ese momento que este ideal suyo parecía demasiado lejano. Porque en ese momento, la familia Chu estaba casi colapsando y Jian Bao se estaba elevando a grandes alturas. Pero lo que no esperaba era que el mundo a veces era realmente tan maravilloso, que lo que había decidido que nunca parecía poder hacer en su vida, solo hoy, justo ahora, estaba a punto de hacerlo. Ya infinitamente más cerca de su objetivo e ideal. Y Chu Yuan sabía muy bien que ahora Jian Gao no tenía otra opción. Estás desenfrenado. Antes de que Jian Gao pudiera decir algo, Ye Yunjie de repente estalló y maldijo a Chu Yuan. Los puños de Ye Yunjie estaban apretados con fuerza, como si hubiera llegado al borde de un aire impactante. ¿Hacer que Jian Shao se arrodille ante ti? ¿Estás impaciente por vivir? Ye Yunjie luego reprendió airadamente: ¿qué eres? Si te atreves a buscar la muerte de nuevo. Entonces puedo considerar si debo o no satisfacerte. Mientras hablaba, Ye Yunjie dio un paso adelante, lista para atacar, como si estuviera lista para acabar con la otra parte. ¿Hacer que Jian Bao se arrodille? Para Ye Yunjie, esto era incluso más inaceptable que arrodillarse. Jian Bao era el hijo de Shen Aoting. Era el linaje de la familia Shen lo que corría por sus venas, qué honorable era, cómo podía ser empañado por una plaga como tú. Y ahora, el camino parecía haber sido bloqueado por el otro lado, y todavía estaban siendo agresivos. Un rastro de intención asesina realmente surgió en el corazón de Ye Yunjie. Y con su estado, incluso si terminara con el padre y el hijo de la familia Chu aquí, podría arreglar las cosas más tarde. Solo cuando Ye Yunjie ya estaba reflexionando sobre cómo hacerlo, Jian Gao de repente habló. Hermana Ye. Jian Gao agitó la mano, haciendo un gesto para que Ye Yunjie retrocediera. Joven Jian. Estas dos personas necesitan que se les enseñe una lección, creo que será mejor. No, hermana Ye, estamos aquí para hablar de negocios, no para pelear y pelear, primero debe retroceder, tengo dos palabras que decir.
Ye Junhie se mostró un poco reacia, pero aún se retiró detrás de Jian Bao. Jian Yao todavía no tenía mucha expresión en su cara, él se limitó a Chu Yuan con indiferencia y dudó por un momento antes de que finalmente preguntando: ¿Es en serio lo que dijiste? Si me arrodillo y pido disculpas a usted, ¿su familia Chu puede reanudar el trabajo de nuevo? Cuando Chu Yuan escuchó esto, simplemente se llenó de alegría, porque como Jian Yao incluso había dicho esas palabras, era obvio que estaba listo para rendirse ante sí mismo. Por supuesto, haré lo que diga. Chu Yuan dijo con la boca erizada. Capítulo 447. Después de que Chu Yuan terminó sus palabras, toda su persona parecía un poco impaciente. Miró a Jian Yao con una sonrisa de suficiencia, y cuando vio que Jian Yao no respondía, lo instó apresuradamente. ¿Darse prisa? ¿Arrodillarse y admitir sus errores? Al igual que cuando mi padre se arrodilló ante usted, rogándome. Como un pup. Mientras hablaba, Chu Yuan se rió incontrolablemente, como si ya hubiera ganado en este momento. Era como si Jian Yao ya se hubiera arrodillado ante él. A un lado, aunque Chu Zengting no había dicho mucho, también estaba indudablemente emocionado. Después de todo, qué alivio fue cuando se arrodilló como un perro ante Jian Yao y suplicó misericordia, pidiéndole que le diera una salida a la familia Chu y él no la daría. Ahora el propio Jian Bao se había encontrado con un gran problema, y ahora era su turno de rezar para que lo dejara ir. Este mundo era tan interesante. No se podía negar que en este momento, el padre y el hijo de la familia Chu estaban simplemente emocionados de muerte. Pero comparado con su emoción. Pero en comparación con su emoción e incluso exuberancia, Jian Yao al lado parecía tener una actitud mucho más indiferente. Se mantuvo inexpresivo en todo momento, ni siquiera se molestó en mirar a la familia Chu. Pero tal vez solo el propio Jian Yao lo sabía en este momento. Pero quizás solo el propio Jian Yao sabía cuánta presión estaba bajo su corazón en este momento. Por un lado estaba su propia dignidad, y por otro lado estaba el éxito o el fracaso del proyecto en el sur de la ciudad. Aunque Jian Yao era pobre en el pasado, lo que su madre le había enseñado desde que era un niño era que las personas deberían tener una columna vertebral, y que siempre deberían tener dignidad y una línea de fondo, no importa qué. Esto es algo que Jian Yao recordará casi por el resto de su vida. En el otro lado de la moneda estaba el éxito o el fracaso del proyecto City South. Este era un gran proyecto en el que su padre había invertido miles de millones y era el primer proyecto que le habían encomendado, así que, por supuesto, Jian Yao quería hacer todo lo posible para completarlo. Por un lado, Jian Yao realmente no quería decepcionar las expectativas de su padre sobre él. En segundo lugar, Jian Yao también quería demostrar a sí mismo que podía hacerlo. Jian Yao sabía muy bien que estaba rodeado de tanta gente mirándolo, y se podría decir que el proyecto City South también se trataba de su dignidad, por lo que Jian Yao quería defender el proyecto City South tanto como quería defender su propia dignidad. De repente, Jian Yao se movió. Apartó la silla frente a él y caminó directamente hacia Chu Yuan. Al ver tal movimiento de Jian Bao, Ye Junhie al lado estaba simplemente estupefacto. Joven Jian. ¿Qué estás haciendo? Ye Junhie quería llegar a tirar de Jian Bao y gritó. No hagas nada estúpido, solo unos pocos mil millones, no es un gran problema para nosotros, pero no quiero ni tu dignidad. Sin embargo, la mano de Ye Junhie fue repentina y violentamente empujada por Jian Bao. Miró a Ye Junhie y sacudió levemente la cabeza. Hermana Ye, no se preocupe, tengo un número en mi propia mente. ¿Tienes un número? ¿Vas a arrodillarte por alguien y esto se llama tener un número en tu corazón? Tu padre vale cientos de miles de millones, solo unos pocos miles de millones, solo tíralo. ¿Por qué todavía quieres arrodillarte y suplicar misericordia? Ye Junhie estaba simplemente furiosa, apretó los dientes y fue a tirar de Jian Bao, pero una vez más fue empujada por la otra parte. Finalmente, con una expresión de odio, sacó su teléfono móvil con un resoplido y dijo: la victoria y la derrota son algo común en la casa de un soldado, ¿y lo estás admitiendo? Llamaré a tu padre ahora mismo. Jian Bao, sin embargo, ignoró a Ye Junhie. En cambio, caminó directamente hacia Chu Yuan.
Chu Yuan era media cabeza más alto que Jian Bao, por lo que Jian Yao tuvo que levantar un poco la cabeza para mirarlo, su rostro inexpresivo. Pero en este momento, Chu Yuan parecía reírse a carcajadas y dijo incomparablemente engreído: «Jaja, ¿alguna vez pensaste que estarías aquí hoy? Sé que ahora mismo, en tu propio corazón, debes estar particularmente incómodo, ¿verdad? Jaja, finalmente sabes cómo es, ¿verdad?» Chu Yuan se rió juguetonamente, con un dedo en el suelo, sonriendo con aire de suficiencia. «Apúrate, arrodíllate para mí, siempre y cuando te arrodilles, digas que estás equivocado y suplica que te perdone, te perdonaré». De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Jian Bao. Sin embargo, la sonrisa estaba llena de burla y desprecio. Inmediatamente después, Jian Bao débilmente escupió unas palabras de su boca: «¿Me pide que arrodillarse para usted? Oh, estás soñando». De repente, Jian Bao levantó la mano y abofeteó. Golpeó la cara de Chu Yuan, y luego su expresión se volvió severa cuando dijo: «¿Déjame arrodillarme para ti? ¿Qué estabas pensando? ¿Solo porque estás atrapado en la garganta de un proyecto del sur de la ciudad? Oh, déjame decirte. Usted, un simple proyecto de ciudad al sur de unos $1.000 millones no es nada en mis ojos, y me estás pidiendo a arrodillo a que a causa de ello. Estás loco, ¿verdad?» Después de decir eso, Jian Bao se dio la vuelta y regresó al lado de Ye Yunjie. Y lo que Jian Bao acaba de hacer simplemente dejó estupefacto a Chu Yuan. «Tú, estás jodidamente», la cara de Chu Yuan, que estaba llena de una sonrisa de suficiencia hace un segundo. Casi al instante, que era azul con ira. «¿Cómo se atreve ese asterisco King truco de mí?» Pensó que ya había ganado y que Jian Bao definitivamente pedirle perdón de rodillas. Pero al final, no solo no había logrado su objetivo, también había sido abofeteado de nuevo. ¡Qué desgracia! ¿No quieres vivir más? Al lado, Chu Zengting también inmediatamente saltó de su silla y señaló a Jian Bao, gruñendo: «Si no arrodillarse y pedir disculpas a nosotros, puede simplemente esperar a que esa basura proyecto de ciudad del sur de los suyos a morir en tus manos». Chu Zengting también había pensado que esta vez sería capaz de inmovilizar a Jian Yao como un kaki suave, pero al final, todavía no esperaba que terminara en su corazón. La ira en su corazón no era mucho menor que la de Chu Yuan. Después de todo, fue él quien perdió su dignidad y se arrodilló frente a Jian Yao para orar por su vida. «Maldita sea, vete al infierno, déjalos ir al infierno». Chu Zengting rugió en voz alta: «¿Cómo te atreves a ser tan imprudente cuando estás a punto de morir? Solo espera hasta morir con tu proyecto Chengnan». La acción de Jian Yao realmente tomó a la familia Chu también por sorpresa, e incluso Ye Yunjie se sorprendió en este momento. Había pensado que Jian Bao se inclinaría ante la gente y se disculparía, pero no esperaba haber subestimado demasiado a Jian Bao. Tenía más agallas y más coraje de lo que ella había imaginado. En particular, las palabras de Jian Bao: «un mero proyecto de miles de millones de dólares en el sur de la ciudad. A mis ojos, no es nada». Cuando Jian Yao dijo esto, fue como si Ye Yunjie hubiera visto la sombra de Shen Aoting en ese momento. Ese tipo de desdén, ese tipo de libertinaje. Este era el tipo de temperamento que un hombre debería tener. De hecho, en los ojos de Shen Aoting, los $1.000 millones eran ni siquiera un pedo, tal vez el que se enumeran empresa que tenía debajo de él. Las fluctuaciones en el mercado de valores en un solo día ya tendrían tanto dinero, ¿por qué molestarse con esto? Y en este momento, Ye Yunjie no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio en su corazón. Miró a Jian Yao y de repente se dio cuenta de que, aunque había estado en contacto directo con él durante un corto periodo de tiempo, el crecimiento de Jian Yao durante este tiempo era casi visible a simple vista. Había pasado de ser un chico pobre sin opinión a un presidente acosador que ahora podía manejar las cosas con decisión. Se ha transformado abruptamente de un niño débil e intimidante a un hombre titánico que prefiere doblarse que romperse. Es cierto que esta metamorfosis en el cuerpo de Jian Yao es realmente demasiado rápida y sorprendente. Ye Yunjie se sintió feliz desde el fondo de su corazón al presenciar esta transformación de Jian Bao.
También se sentía cada vez más que este pobre muchacho, que había sido intimidado en el pasado, parecía ser más y más como su padre, que fue un gran asesino. Quizás todavía había 100.000 millas entre los dos, pero parecía que un día, Jian Hao alcanzaría la altura de su padre. En este momento, Ye Junhie miró a Jian Hao, con los ojos llenos de alivio. Dijo con indiferencia. Hiciste lo correcto, no tenías que ablandarte y admitir tu culpa con tanta basura, porque no hiciste nada malo. Jian Yao también sonrió levemente a Ye Junhie, todavía se veía tranquilo, pero nadie sabía cuánta presión estaba bajo Jian Yao en su corazón en este momento. Miles de millones de dólares podrían haberse ido por el desagüe debido a su decisión de hoy. Pero el asunto ha llegado a esto, Jian Yao ha aprendido a no arrepentirse de su decisión. Capítulo 448. La expresión de Jian Bao se enfrió repentinamente cuando miró al padre y al hijo de la familia Chu que estaban irrumpiendo en la habitación y sonrió levemente. ¿Están muy enojados, no? Oh, ustedes creen que tienen una victoria segura. Y que definitivamente me arrodillaré por ustedes, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Jian Bao se burló y continuó. ¿Qué piensan ustedes que son? En mis ojos, son solo un montón de moscas, ratas. ¿Me arrodillaré y les pediré disculpas? ¿Crees que son dignos? De repente, Jian Gao golpeó la mesa con violencia y dijo en voz alta, te voy a decir hoy, y la gente detrás de usted, no ser lo suficientemente delirante para tratar de recoger el pastel en el proyecto de la ciudad del sur, lo prometo, voy a simplemente deje que el proyecto City South se convierta en un montón de escombros, y no dejaré que ni una sola piedra caiga en sus bolsillos. De hecho, cuando Jian Gao vio a la familia Chu parada frente a él viva y bien otra vez, ya sintió que algo andaba mal aquí. Luego, el padre y el hijo de la familia Chu demostraron que en realidad habían adquirido una empresa que era incluso más grande en volumen que su grupo Chu. En este punto, Jian Yao también tenía algo de comprensión. Este asunto definitivamente no era tan simple, y quizás las únicas personas sobre la mesa en este asunto eran el padre y el hijo de la familia Chu. Pero detrás de estas dos personas, probablemente había alguien más parado detrás de ellos. Esa persona era como la manipulación de una marioneta en una cuerda, manteniendo el padre y el hijo de la familia Chu firmemente bajo su control. Si no fuera por eso, no habría explicación alguna de cómo la empresa de la familia Chu había pasado de estar al borde de la bancarrota a estar en una situación crítica, y luego cazar ballenas en una empresa que era incluso más grande que ella. Lo más importante, por supuesto, era que tan pronto como este padre e hijo entró, se mostraron a la boca agua con el proyecto de la ciudad del sur, y no fue hasta después de la mezcla toda esta información que Jian Yao también llegó a la conclusión de que detrás de esta Chu padre e hijo de la familia, tiene que haber alguien más. Eso podría ser un gigante, un enemigo que no debe subestimarse. Jian Yao entendió que su verdadera prueba parecía haber comenzado. Sin embargo, las palabras de Jian Hao acababa de decir que más o menos completamente roto el padre de la familia Chu y su hijo. Este final no fue ni un puto como lo que habían pensado. Chu Yuan se estaba volviendo loco. Él rugió y despotricó contra Jian Hao, loco, estás jodidamente loco, solo espera, solo espera. Te dejaré hablar duro ahora, y un día, tarde o temprano, tendrás que arrodillarte y suplícame. Con una mueca en su rostro, Chu Yuan continuó y agregó. HMPH, para decirte la verdad, ¿crees que realmente estoy aquí para negociar contigo hoy? Mierda, déjame decirte la verdad, incluso si acabas de se arrodilló para mí, nunca me hubiera dejado ir, yo quiero que mueras, ¿cómo puedo todavía cooperar con usted? Me gustaría ver lo que puede hacer ahora sin mi familia Chu. Mientras hablaba, Chu Yuan golpeó la mesa y dijo con un resoplido, papá, vamos, quiero ver cuánto tiempo todavía puede ser difícil. Maldita sea, que no se preocupan por 1.000 millones, ¿quién crees que eres? Voy a ver si realmente no se preocupan cuando llegue el momento. Mientras hablaban, el padre y el hijo de la familia Chu se levantaron y salieron polvorientos. Ambos tenían caras feas. Su propósito no se había logrado, sino que Jian Hao los abofeteó. ¿Cómo podían tragarse una vergüenza tan grande?
Caminando por el pasillo, Chu Yuan todavía gruñía de ira. Maldita sea, ya veremos, ya veremos. En la habitación, una vez que el padre y el hijo de la familia Chu se fueron, Jian Ao exhaló y se sentó en una silla aparentemente en un estado algo impotente. Joven Jian, ¿qué te pasa? Ye Junhie se acercó afanosamente y preguntó. Jian Ao sacudió ligeramente la cabeza, con la mente en estado de agitación mientras levantaba la cabeza. A Ye Junhie, le dijo. Hermana Ire, recorra todo el país y asegúrese de encontrarme una empresa que pueda trabajar con nosotros. Jian Ao apretó los dientes y dijo. ¿No pensaron que tenían una victoria segura? ¿No creen que ya han ganado? ¿Quieren comer mi carne y beber mi sangre? Entonces no te dejaré, haz lo que quieras. Ye Junhie asintió y dijo. Ahora parece que este es el único camino a seguir, pero definitivamente tiene que tener pérdidas. En primer lugar, en busca de una empresa asociada, el envío de cartas para negociar, lo cual todo lleva su tiempo, y finalmente el equipo de ingeniería se llevará algún tiempo para ser transportados de nuevo. Durante este periodo, el dinero que perder, puede haber más de, ha imaginado. Jian Ao no pudo evitar sacudir la cabeza y suspiró. ¿Hay una segunda forma para nosotros? Sí, no había hecho ninguna otra manera, la situación era tal que ahora lo único que podían hacer era tratar de hacer el servicio al cliente lo más difícil posible. Intente mantener el proyecto en el sur de la ciudad. Y tan pronto como se completara el proyecto, todo lo que habían pagado hasta este momento valdría la pena. Ye Junhie asintió, dudó por un momento, y le preguntó. ¿Debo informar al señor Shen acerca de lo que está pasando aquí? ¿Deje que le ayude a pensar en una solución? Shen tiene muchos amigos en China, creo que este punto debe ser resuelto fácilmente. Originalmente, Ye Junhie no había planeado decirle esto a Jian Ao. De hecho, cuando el padre y el hijo de la familia Chu acababan de dejar en claro que habían adquirido esa empresa de equipos de ingeniería, Ye Junhie ya había entendido que con sus habilidades actuales, parecía difícil resolver el problema en cuestión. Entonces, en este momento, solo podía optar por informar a Shen Aoting de lo que estaba sucediendo aquí. Después de todo, lo que les parecía increíblemente difícil era en realidad un problema insignificante y menor a los ojos de Shen Aoting. Quizás Shen Aoting podría resolver el problema que tenían ante ellos con solo una llamada telefónica. Y si fuera en tiempos normales, Ye Junhie ni siquiera pensaría en discutirlo con Jian Ao, y probablemente habría tomado la decisión por su cuenta hace mucho tiempo. Ella misma habría tomado la decisión y habría llamado directamente a Shen Aoting. Pero después de lo que acababa de suceder, y después de ver cómo se había comportado Jian Ao hace un momento, Ye Junhie abandonó la idea de informar directamente a Shen Aoting y pensó que debería ir y discutir la contramedida con Jian Ao. Quizás. Esta fue la afirmación que Ye Junhie tenía para Jian Ao, en el fondo de su corazón. Después de que Ye Junhie terminó sus palabras, Jian Ao pareció por un momento sentirse algo conmovido por esta propuesta. Pero en un instante, negó con la cabeza. Rechazó directamente la propuesta de Ye Junhie. No, no hay necesidad de decirle a mi padre sobre este asunto, vamos a tratarlo nosotros mismos. Jian Ao dijo en voz baja. Si tenemos que ir con mi papá por todo. ¿Qué más necesitamos? Si pienso en contar con mi papá para todo, probablemente no creceré por el resto de mi vida. ¿No le parece, hermana Ye? Las palabras de Jian Ao hicieron que Ye Junhie lo mirara con incredulidad. Probablemente de alguna manera no esperaba que Jian Ao algún día se dijera esas cosas a sí misma. Sin embargo, Ye Junhie no estaba enojado y no reprendió, sino que estaba lleno de emoción. Solo por las palabras de Jian Ao, parecía haber demostrado que había crecido y que era un hombre que aspiraba a estar solo. Ye Junhie no pudo evitar sonreír levemente y asintió con la cabeza. Bien, entonces no le informemos al señor Shen, averigüemos cómo hacerlo. Mientras hablaban, el teléfono móvil de Ye Junhie sonó de repente. Ye Junhie tomó el teléfono y luego escuchó una voz urgente al otro lado de la línea. Hermana Ire, regrese a la compañía rápidamente, no está bien, ha sucedido algo. La persona que acudió al teléfono era un subordinado de la compañía de Ye Junhie.
Por lo general, esta persona era madura y estable, además, era un personaje sofisticado, hoy incluso parecía tan nervioso, por supuesto, y Yoongi entendió que esto parecía ser algo realmente malo. ¿Qué es? Y Yoongi preguntó con una cara nerviosa. ¿Qué pasa? El hombre dijo apresuradamente. Hermana Ire, hay un problema con el proyecto City South, y el departamento de inspección de calidad está aquí, diciendo que hay un problema con la calidad de nuestro proyecto. Quieren suspender nuestro proyecto temporalmente para cooperar con la investigación. ¿Qué? Y Yoongi estaba atónita, algo incapaz de creer las palabras del hombre en general. Tenemos personas especiales para vigilar la calidad del proyecto, ¿cómo podría haber problemas? Capítulo 449. No sé, nos estamos comunicando con ellos ahora, pero parecen estar muy decididos a detener todos nuestros proyectos. Les pedí que dieran una fecha límite para detener el trabajo, dijeron que no están seguros. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacer? No estoy seguro. Al escuchar estas palabras, Yoongi instantáneamente supo que las cosas habían salido horriblemente mal. Si la otra parte pudiera darse un plazo claro para dejar de trabajar. Entonces este paro del trabajo era comprensible. Después de todo, la otra parte sospechaba que había algo mal con la calidad de su proyecto y, siempre que verificaran que no había ningún problema, el proyecto también podría reiniciarse. Y ahora la otra parte no está segura, lo que equivale a una vara gastada a 200 metros de distancia. Un día de paro también es incertidumbre, un año también es incertidumbre, el agua en demasiado grande. Y lo que hace que Yoongi se sienta más extraño es que la otra parte se ha encontrado en este momento. Al decir que hay un problema con la calidad de su proyecto, obviamente no solo hay algo sospechoso aquí, sino también algo muy sospechoso. Después de todo, el padre y el hijo de la familia Chu acababan de llegar a su puerta y se disgustaban un poco con el pie delantero. La próxima vez, alguien de este lado vino a detener temporalmente su proyecto. Para decir que no había conexión aquí, Yoongi no lo creería. Después de todo, todavía se preguntaba por qué la familia Chu, que seguramente ya estaba muerta, ahora estaba viva de nuevo y había adquirido una empresa de equipos de ingeniería que era incluso más grande que su empresa. Debe haber una persona misteriosa detrás de esto, y esta persona misteriosa probablemente también esté directamente relacionada con esta vez que el Departamento de Inspección de Calidad dejó que el proyecto dejara de funcionar temporalmente. Yoongi reflexionó un poco y regresó. Tú los detienes primero, volveré de inmediato. Después de decir las palabras, Yoongi colgó el teléfono. ¿Qué pasa, hermana Ire? Jianao preguntó apresuradamente. Tan pronto como Yoongi levantó el teléfono hace un momento, Jianao ya había sentido que algo andaba mal. Algo ha sucedido en el sur del proyecto de la ciudad. Yoongi le dijo apresuradamente a Jianao todo lo que se había dicho antes por teléfono. Inmediatamente después, también le dijo a Jianao sus pensamientos. Joven Jian, detrás de este asunto, creo que debe haber alguien más que esté manipulando la situación. Jianao no pudo evitar asentir. ¿Lo pensaste junto a mí? También creo que alguien debe estar planeando un gran juego, queriendo comernos a todos de un bocado. Jianao suspiró y continuó de nuevo. Vamos, hermana Ire, vayamos y echemos un vistazo. ¿Qué tipo de chacales y tigres son los del otro lado? Lo sabremos una vez que los veamos. Después de que terminó de hablar, Jianao dio un paso y se dirigió afuera, mientras lo seguía, Yoongi y el resto del grupo también lo siguieron apresuradamente. Media hora después, en una sala de conferencias de la compañía de Yoongi. En este momento, la sala de conferencias estaba dividida en dos grupos de personas. Un grupo era un grupo de hombres de Yoongi, todos parecían solemnes y de vez en cuando había personas que miraban la hora e intercambiaban preguntas sobre por qué Yoongi aún no había regresado. Sentado al otro lado de estas personas estaba un grupo de personas del Departamento de Inspección de Calidad. Estas personas tenían caras severas todo el tiempo, sin la más mínima expresión de la que hablar. Todas estas personas estaban vestidas con trajes de color marrón grisáceo, a excepción de una persona sentada en el medio del grupo, que vestía un traje azul y se veía particularmente llamativo.
¿Cuándo regresará su gerente? De repente, el hombre del traje azul habló y preguntó, y gentilmente empujó una carpeta frente a él al otro lado de la mesa de negociaciones con una expresión solemne: si ella no regresa todavía, entonces este aviso de temporal suspensión de la construcción. Por favor, acéptelo por el momento. Tan pronto como este hombre dijo esto, el grupo de hombres de Ie Jung-hye se convirtió instantáneamente en hormigas en una olla caliente uno por uno, rascándose las orejas y las mejillas con una cara que no sabía qué hacer. Un hombre se levantó apresuradamente y dijo mientras miraba la hora: espera un poco más, creo que debería ser pronto, el presidente Yi acaba de ir a hablar sobre cooperación y está bastante lejos, así que supongo que volverá pronto. El hombre del traje azul no pudo evitar reír y sacudió la cabeza mientras preguntaba: esto no es una excusa para que ustedes se detengan por el tiempo, ¿verdad? Ahora ustedes dijeron que esperarían un rato, pero ya ha pasado media hora, y nuestro tiempo también es muy valioso, por lo que este aviso de suspensión temporal todavía está en sus manos primero, en cuanto a cuándo se puede reanudar el trabajo. Esperemos el aviso. La otra parte habló sin el menor indicio de demora, y fue muy limpia y concisa. Después de hablar, se levantó de su silla y se preparó para irse. Las pocas personas a su lado también se levantaron apresuradamente al mismo tiempo, listas para alejarse. Esto fue algo que hizo que los hombres de Ie Jung-hye se desesperaran. Después de todo, eran solo un grupo de subordinados que no podían tomar decisiones por Ie Jung-hye. Si aceptaban el aviso, estarían de acuerdo con la suspensión temporal del trabajo, e incluso si Ie Jung-hye usara sus conexiones para reanudar el trabajo más tarde, se agregaría al problema. ¿Y si no pudieran reanudar el trabajo? Si no pudieran reanudar el trabajo, serían aún más culpables, y casi todas las vasijas negras se les pondrían en la cabeza. Por lo tanto, aunque también estaban sufriendo la ira de ambos lados, no tuvieron más remedio que solucionar la situación y tratar de retrasar a Ie Jung-hye el mayor tiempo posible. Para que Ie Jung-hye pudiera lidiar con este asunto por su cuenta cuando regresara. Pero en este momento, parece que ya no pueden esperar el regreso de Ie Jung-hye, ya que ella ya está tomando medidas para irse. El hombre de traje azul que encabezaba el grupo ya había dejado su asiento y estaba listo para salir de la sala de conferencias. Y casi en ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de repente. Entonces llegó una voz fría y arrogante. Espérame primero. La persona que habló no fue otra que Ie Jung-hye, quien rápidamente se abrió paso desde fuera de la sala de conferencias, mientras Jian Gao la seguía de cerca. Una vez que vieron que Ie Jung-hye había regresado, todos sus subordinados parecían haber visto su columna vertebral y estaban todos emocionados. Hermana Ire, finalmente has regresado. Un joven dejó escapar un largo suspiro de alivio, sus ojos le indicaron a Ie Jung-hye que mirara a las personas frente a él y dijo: si no regresas, realmente no podemos aguantar más. Cuando este hombre dijo eso, rápidamente cedió su asiento. Hermana Ire, siéntese. Y en este momento, las demás personas sentadas en las sillas, después de ver la acción de este joven, también se levantaron uno tras otro y caminaron hacia la parte de atrás. Después de todo, detrás de Ie Jung-hye estaba Jian Bao y, por supuesto, tenían claro su estado, con Jian Bao sentado, donde estaban calificados para sentarse a un lado. Ie Jung-hye también hizo un gesto apresurado para que Jian Bao se sentara. Luego miró apresuradamente a las pocas personas frente a ella que ya se estaban preparando para irse y dijo: lo siento, hubo un pequeño atasco de tráfico justo ahora y llego tarde. ¿Puedo preguntar cuál es el problema? ¿Por qué querían hacerlo? ¿Detener nuestro proyecto? Ie Jung-hye no quiso preguntar con una voz agradable. Fue como un tono interrogativo. Después de todo, Ie Jung-hye sabía muy bien que estas personas probablemente eran solo empleados, y no era su turno de tratarlos con respeto. Cuando estas pocas personas vieron esto, también parecieron estar un poco molestas. Así que ni siquiera se volvieron a sentar en sus asientos. El hombre de traje azul que encabezaba el grupo habló directamente. ¿Cuál es el problema? ¿No lo saben claramente en sus corazones? Tonterías, si lo supiera, ¿por qué tendría que preguntárselo a ustedes?
A Ie Junghie inmediatamente le disgustó la respuesta en un tono frío y dijo: espero que la explicación que me das hoy sea razonable, o al menos algo que no pueda distinguir, de lo contrario, no dejes que este asunto descanse en paz hoy. Al escuchar la actitud dura de Ie Junghie, esas pocas personas no pudieron evitar susurrar y combinar sus pensamientos, y luego todos se sentaron en sus asientos. El último en hablar fue el hombre del traje azul, quien miró a Ie Junghie con una expresión fría y dijo: bien, ya que tú lo dices, entonces dejaré que te convenzan. Mientras hablaba, ese hombre sacó un documento de papel de la carpeta que llevaba consigo y lo empujó directamente frente a Ie Junghie, que estaba al otro lado de la mesa de negociaciones. Léelo usted mismo. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.